Bien, apreciados alumnos, colegas, tengan todos muy buenas noches. Vamos a iniciar el día de hoy nuestro programa de elaboración de ficha técnica socioambiental y ficha técnica ambiental. En este caso, el último mencionado del sector agricultura y riego y la ficha técnica socioambiental del sector transportes. De acuerdo al programa, vamos a iniciar en esta oportunidad con la elaboración de ficha técnica socioambiental. Bien, permítame presentarme. Soy el ingeniero Ángelo Iporra Silva, ingeniero ambiental de profesión. Tengo más de 15 años de experiencia en la gestión ambiental, en los instrumentos de gestiones ambientales, correctivos, preventivos, entre otros. Em, Actualmente desarrollo instrumentos ambientales del sector de transportes, saneamiento, agricultura y riego también. Estoy viendo actualmente, en este caso, la supervisión de una presa, o bueno, en este caso un proyecto integral de afianzamiento hídrico. Quizás a algunos se les hace familiar el término, ¿no? Afianzamiento hídrico de la cuenca del río tal, tal, ¿no? Que involucra, en este caso, la canalización, la poca toma y la presa, ¿no? En este caso está en una tercera etapa ya, que es la presa, ¿no? Básicamente la recepción, la acumulación del recurso hídrico, que próximamente sea distribuido a través de canales y dotados a través de las compuertas de las Pocatomas, ¿no? Em, En este programa vamos a ver, si es cierto, tanto el sector agricultura, el sector transportes, instrumentos ambientales, instrumentos de gestiones ambientales, que son, en este caso, la ficha como complementario y la ficha técnica ambiental del sector agricultura también complementario, ya que estas no se encuentran dentro del listado de proyectos, ¿no? De la Resolución Ministerial 157-2011 MINAM. Son actividades en las cuales no van a generar un impacto tan considerado, ¿no? No cuentan tampoco con un listado anticipado de proyectos, ¿no? O sea, de actividades que puedan generar impactos. Y lo importante de estos instrumentos es que es más que todo práctico, sencillo de poder realizar. em, Incluso las entidades competentes, ¿no? Ya sea Ministerio de Transportes, ya sea el mismo Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, ¿no? O a través si se han realizado las transferencias de funciones a los diferentes gobiernos regionales, tienen un plazo también mínimo, ¿no? No es tanto como realizar una declaración de impacto ambiental, un estudio de impacto ambiental semi-detallado, detallado, PAMA, u otro instrumento ambiental, correctivo, preventivo, ¿no? Estos instrumentos ambientales, asimismo mencionarlo, lo puede realizar, en este caso la ficha técnica ambiental, dos profesionales, ¿no? Que estén ligados a la elaboración del sector transportes. Han modificado ciertas cosas, vamos a ver ahora la normativa también, respecto al quiénes elaboran, ¿no? Anteriormente solamente lo elaboraban profesionales que justifiquen con certificados, en este caso en la elaboración de instrumentos ambientales o de participación, ¿no? Sin embargo, hoy en día están solicitando ya que sean registrados como persona natural ante el SENASA, ¿no? El sector, subsector transportes. Asimismo, la ficha técnica ambiental del sector agricultura y riego, igualmente, ¿no? Tiene que estar registrado en el sector agricultura, ¿no? Ante el SENASA. Ahora, esto se ha ido modificando también a medida que se exige, ¿no? Que los instrumentos que se van a elaborar sean instrumentos de calidad, que tengan buen sustento, ¿no? Y poder evitar también el tiempo. Hay fichas técnicas ambientales, socioambientales, fichas técnicas ambientales, que incluso puede demorar hasta 4 o 6 meses si las hacen mal. Y se lo digo yo que inicia así. Lo que normalmente debería durar hasta un mes y medio, ¿no? Eh, que es lo mínimo, un mes y medio, puede durar hasta 6 meses, ¿no? Dependiendo también eh, el tiempo de entrega, dependiendo también
la claridad, ¿no? De cada punto que se especifique. Y esto los va a ayudar a que también sea más fácil, ¿no? Cuando ya vengan los diferentes, hablando de fichas técnicas socioambientales de transportes, cuando vengan las diferentes actividades, ¿no? O sea, para puentes modulares, de menores luces, vías, mejoramientos de vías o también urbanos, ¿no? En este caso pistas y veredas, ya se le va a hacer más familiar. Lo importante es que tiene ciertas escalas, ciertos diseños que se tiene que cumplir, ¿no? No se va a hacer un puente en este caso, de 40 metros, no se va a hacer un puente, pues no, obviamente dice menores luces. Aunque, aunque, en mi experiencia les puedo decir que realicé una ficha técnica socioambiental de 26 metros. Obviamente, disculpen, obviamente no es de menores luces, pero hay forma de justificar. ¿Y por qué? Me dijeron, no, ingeniero, mire, esto va a ser una declaración de impacto ambiental porque el puente tiene es de mayores luces, se encuentra un río principal de la ciudad, entonces usted sabe ya que eso tiene que ser un día. Y la verdad que estaba que me rompía la cabeza. No, ahora, ¿no? Hice cotizaciones a otras consultoras, ¿no? Ya, en este caso, pues, ¿no? Elaboren declaración de impacto ambiental para ver cuáles son los costos, ¿no? Sustentar también a mi cliente, mira, ¿sabe qué? Ya escapa de mis manos y todo esto, ¿no? Hice las consultas y las declaraciones de impacto ambiental me llevó una cotización de 100.000 soles, comento, ¿no? Una empresa registrada como persona jurídica con sus especialistas, ¿no? En transportes, ambiental, social, biológico, geográfico, etcétera. 100.000 soles. El expediente era de 200.000 soles. Caray, me decía mi jefe, mi cliente, ¿no? O sea, el estudio ambiental vale más que el expediente técnico, que es de las especialidades de diamantina, de suelos y todo, de hidráulicos y todo eso. Ya vamos a ver otro, vamos. Y sí, mientras se hacían las cotizaciones, que no bajaban de los 40.000, 50.000 abusivamente, porque, bueno, en este caso el consultor inmediatamente ve que es un puente, río principal. Ah, entonces quiere decir que el expediente es proporción, pues tiene buena proporción. No es así, muchas veces no es así. Entonces, siempre es importante la comunicación tanto con las direcciones ambientales competentes, en el caso de transportes, ¿no? La DGAN, o en este caso con la Dirección General de Asuntos Ambientales también del Ministerio de Desarrollo Agrario, y coordinar, ¿no? Situaciones casuísticas que pueden acontecer también en los instrumentos ambientales, ¿no? Y me comuniqué con los de transportes, ustedes llaman, les ha ocurrido quizás a ustedes, pero ustedes llaman. De verdad que puede pasar 20 minutos, 25 minutos y no le contestan. A los 26 minutos les pueden contestar, pero tienen que ser persistentes. Sí, sí. Bueno, en todo caso no me quedó otra que ir al mismo Ministerio de Transportes, acercarme a la Dirección General de Asuntos Ambientales y Medio Ambiente y presentar y exponer mi caso, pues, ¿no? Porque no es sustentable el costo, lo que me quieren cobrar y el tiempo también, obviamente, el tiempo. Revisaron bien el expediente, ingeniero, pa. ¿Cuánto tiempo dura la ejecución del puente modular de 26 metros? Vamos a ver, vamos revisando. Son 3 meses, le digo. ¿3 meses, me dice? Ah, ingeniero, entonces usted puede sustentar que el proyecto efectivamente excede las menores luces, pero no va a ser la ejecución en una temporada de avenidas. El tiempo de ejecución es de 3 meses. Si es que no va a haber ningún tipo de inconveniente, ¿no? Genial. Me salvó bastante, más que todo por el cliente, ¿no? O sea, el tiempo y también lo económico, ¿no? Entonces, mandamos un correo para formalizar eso, ¿no? Donde nos sugirieron que justifiquemos con el tema del tiempo de ejecución, que se va a hacer donde no hay avenidas, obviamente, el río en la ciudad donde se estaba haciendo, las avenidas solamente son en las épocas de lluvia, ¿no? En este caso diciembre, enero, febrero, ¿no? Obviamente esto se iba a ejecutar en meses de junio, julio, ¿no? Y entonces pudimos
entrar en una concordancia, ¿no? También con el evaluador, ¿no? El evaluador, lamentablemente, hay casos que el evaluador te puede pedir ciertas cosas que quizás no están de acuerdo a este instrumento ambiental, pero te las piden. Entonces, hubo esa compatibilidad, hubo esa aprobación, ¿no? Ok, entonces procede la ficha técnica socioambiental. Entonces, hay casos que se pueden sustentar, que se pueden justificar, ¿no? Y no llevar tanto al extremo, ¿no? Ya vieron cuánto cuesta el tiempo, ¿no? El tiempo de hacer el estudio ambiental, levantar la información en 15 días y te lo entregan en 2 meses. No, pues no es. Te lo entregan en 2 meses todavía, o sea, y que lo revisen. En este caso, ¿cuánto tiempo más? Entonces, hay casos así. Igualmente, ¿no? Con la ficha técnica con la ficha técnica ambiental del sector de agricultura, ¿no? Hablando de los casos. eh, Justamente en el año 2024 presentamos un IGA, ¿no? Un informe de gestión ambiental del Ministerio de Desarrollo Agrario, que tenía su estructura, todo, ¿no? Y justo el día que lo vamos a presentar, se promulga la actualización, el reglamento de gestión ambiental en asuntos agrarios y riego, ¿no? Agrícolas, agrarios y riego. Entonces, bueno, tuvimos que modificar toda la estructura, justificar todo eso y presentar, ¿no? Son cosas que se dan. Bueno, y eso vamos a ver también los casos, ¿no? En este caso, basándonos en la ficha técnica socioambiental, para puentes modulares, para mejoramientos de vías, ¿no? Pistas y veredas también, ¿no? Resumiendo en este caso, y cómo poderlos desarrollar. Sean bienvenidos entonces a este programa de elaboración de instrumentos ambientales, ficha técnica socioambiental, sector transportes y ficha técnica ambiental del sector agricultura y riego. Bien, vale, permítame un segundito. Por favor, confírmenme si se escucha claro mi voz, si está claro la tonalidad, si está claro el volumen, para poder continuar. Ya, perfecto. Muchas gracias, Marco Valles. Ya. Me gustaría, mire, somos 15, va a ser mucho mejor nuestra didáctica, nuestra metodología. Me gustaría saber cuántos de ustedes, hablando de temas fichas técnicas socioambientales, están familiarizados con el tema, con este instrumento ambiental. No sé si pueden levantar la manito, cuántos ya conocen este tema, ¿no? Para más o menos, de acuerdo a eso, un poco correr, ¿no? Y un poquito avanzar. ¿Cuántos conocen el tema? Pueden levantar la manito o en todo caso, sí, me gustaría saber cuántos conocen del tema. Ya, Tania, me conoce. Sí, está bien. Si podrían poner su nombre. Mientras van alzando la manito, les voy comentando, ¿no? ¿Por qué les pido esto, ¿no? Para también un poco enclarecer ciertas cosas, ciertos términos, ciertos procedimientos también para aquellos que no conocen. También dentro de este curso, este programa, vamos a ver un poco de cómo presentar los mapas temáticos, ¿no? Ya. A ver, preciados colegas, alumnos. Entonces, bueno, dos colegas, ¿no? Conocen respecto a tres, ¿no? Tres, ya, perfecto. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Ya, más o menos un 15% de ustedes, ok. Ya, está bien, pueden bajar su manito. Entonces vamos a iniciar. En esta oportunidad vamos a ver el módulo uno, Introducción y criterios de metodología. La ficha técnica ambiental
es fundamental para comprender, gestionar y mitigar los impactos de un proyecto, actividad o intervención que puede generar sobre el entorno natural y la comunidad. Como especialistas ambientales, explico su importancia de la perspectiva técnica y estratégica. Primero, permite identificar impactos ambientales y sociales. Recordemos que todo instrumento ambiental siempre va a tener la intervención en el aspecto social. Incluso, estos instrumentos ambientales complementarios, ¿no? Como es el FICSA y la ficha técnica ambiental. ¿Por qué? Porque tiene que haber intervención también y difusión del proyecto que se pretende hacer antes, ¿no? En este caso, ¿no? Permite identificar impactos ambientales o sociales, ¿no? Una ficha técnica socioambiental recopila información clave, característica del área de la influencia, ¿no? Si hay ecosistemas, cuerpos de agua, diversidad. Componentes sociales también, ¿no? La población, actividades económicas, uso del territorio y posibles riesgos ambientales y conflictos sociales. Acontece que, de acuerdo al INVIERTP, ¿no? Donde se encuentra, en este caso, el banco de proyectos de inversión pública, ¿no? Es donde se genera usualmente los proyectos de inversión pública, ¿no? Y también los proyectos de inversión privada. Son aquellos que desarrollan estos instrumentos, perdón, se desarrollan estos proyectos y que va de la mano también, ¿no? De acuerdo a la Ley General del Ambiente, a la ley y el reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Y también, en este caso, el listado de proyectos, ¿no? Eh, que están incluidos en el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Pero en este caso son instrumentos que no están dentro de estos listados, son complementarios, pero sin embargo, de acuerdo a su estructura, que la vamos a ver un poco más adelante, tenemos que considerar estos criterios, ¿no? Características del área de influencias, ¿no? Biológico, social, económico, componentes sociales y posibles riesgos ambientales también. Luego está, facilita la toma de decisiones informadas, ¿no? Sirve como una herramienta para evaluar la viabilidad ambiental del proyecto, diseñar medidas de prevención, mitigación y compensación y ajustar el diseño técnico para reducir afectaciones. También apoya el cumplimiento normativo. Muchos marcos regulatorios exigen caracterización ambiental previa, especialmente en procesos relacionados con la evaluación de impacto ambiental, licencias y permisos, auditorías ambientales y fichas técnicas que actúa como insumo preliminar para respaldar el cumplimiento legal. Eh, la naturaleza de las fichas técnicas socioambientales, si bien es cierto, están de acuerdo a esas características de infraestructura que se van a ejecutar, pero previamente se va a realizar este instrumento ambiental para poder verificar, ¿no? Ahora, ¿qué pasa, digamos, si es que hay cuerpos de agua? Obviamente, se tiene que considerar estos cuerpos de agua. ¿Qué pasaría si es que está dentro de un área natural protegida? ¿No? Va a depender mucho. Si está dentro de una zona de amortiguamiento, si está en un área natural protegida, va a depender mucho. Es por ello que cuando se realiza en etapa de preinversión, se inicia, digamos, las fichas o se realiza el perfil, ¿no? Del estudio. Desde ese punto ya se puede determinar, ¿no? Y es responsabilidad en este caso, el formulador del proyecto, de identificar, ¿no? Obviamente que se hace con un equipo multidisciplinario, ¿no? La elaboración en este caso, de los perfiles o fichas, ¿no? Un equipo multidisciplinario, y dentro de ellos también está un especialista ambiental, ¿no? De diferente carrera. Entonces, eh, verifica el lugar, ¿no? Justamente proyectándose a los eventos que puedan desarrollarse, ¿no? Quizás puede encontrar un manantial, puede encontrar que está cerca de un área natural protegida. Entonces, los requisitos que van a pedir, ¿no? Cuando ya entren en la parte de inversión, ¿no? O sea, cuando se hace ya el expediente técnico, que ya son los estudios definitivos, se puede realizar el procedimiento ambiental, el procedimiento del instrumento que le corresponde. Quizás por sus características, ¿no? El especialista ambiental, o en este caso quien realice el expediente técnico, el estudio definitivo, va a determinar cómo va a proceder, cómo va a realizar.
¿no? En este caso, nos podemos encontrar en esta situación, ¿no? Ingeniero, mire, tengo yo aquí mi expediente técnico, es de un puente modular de 21 metros, ¿no? Se encuentra en el río principal de la ciudad y mire, necesito que haga su estudio ambiental porque me están pidiendo para poder registrar para poder registrar el expediente técnico la aprobación del instrumento ambiental, ¿sí? Y posteriormente se puede ejecutar. Entonces, en este caso entra el especialista ambiental, ¿no? Nosotros, y evaluamos todos los requisitos, ¿no? Descartamos varias cosas, ¿no? Primero, si está dentro del listado, si tiene clasificación anticipada, eh, si es que el proyecto ya está concluido, ¿no? Usualmente, usualmente estos instrumentos complementarios, todos los instrumentos de gestión ambiental, yo recomendaría que se realice cuando está a un 85 o a un casi un 100%. Porque acontece en muchos casos que, digamos, tú estás realizando el instrumento ambiental, ya lo terminaste, lo vas a presentar y el formulador te dice, mira, ¿sabes qué? Hemos modificado 20 centímetros más o hemos agregado 2 metros más, ¿no? O sea, modificas el expediente y modificas todo. Y obviamente no va a haber una concordancia, ¿no? Los evaluadores, en este caso Ministerio de Transportes, a través de su Dirección General, la DGAM, ¿no? O a través de los gobiernos regionales, de la Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente, ellos consideran, ¿no? La información primaria, la introducción, ¿no? Las características del proyecto, en concordancia con lo que dice el INVIERTE-P, ¿no? Colocan el código único, ¿no? Del proyecto que tú le estás dando y ellos contrastan, ¿no? Ok, acá dice 6 meses, pero en tu estudio ambiental o en tu fixa dice que va a ser en 6 meses. Acá dice que es de 1.200.000, pero en tu fixa dice que es de 1.800.000. Aquí menciona que es un puente modular de 26 metros, pero en tu ficha técnica socioambiental dice 26.3. Entonces tiene que haber esa concordancia. Obviamente que esos datos que ya va a tener tu fixa, tiene que estar o está de acorde o es ya definitivo. O sea, no se va a modificar. Ok, no es de 120, es de 120.6 y tú lo tienes que sustentar. Eso lo vamos a ver más adelante. El monto, el tiempo, las características del proyecto, tú los tienes que sustentar. Tú lo tienes que sustentar. Sí, se actualizó el proyecto, mejoramiento de la vía, tal, 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 ¿no? Se actualizó el presupuesto del puente modular Cajabamba, ¿no? Tal. O sea, todo eso tú tienes que especificar las actualizaciones que te vas realizando, porque inmediatamente te van a observar. Disculpe, un ratito voy a cerrar acá para que no nos moleste. Entonces, todos esos detalles tenemos que tener en cuenta, ¿no? Para que no nos observen y las observaciones sean lo mínimo, porque, digamos, no te envían dos, no te envían tres observaciones, te envían todo como 15 a 20 observaciones te envían. A ver, disculpen un ratito, ¿qué observación en este caso? Ya, sí, ya está. Entonces hay que colocar la información correcta. Luego, reduce conflictos sociales. Al incluir la variable como percepción comunitaria, uso tradicional de territorio, grupos vulnerables, ¿no? Y evitar las tensiones que pueden existir. Sabemos, en este caso es de conocimiento, que existen corrientes políticas, desacuerdos quizás entre vecinos, entre directivas, ¿no? Me pasó eso en el norte. Estamos realizando una ficha técnica socioambiental en una zona que se iba a hacer pistas y veredas. Y habían dos presidentes, dos grupos, así, ¿no? Que no estaban de acuerdo, que sí querían.
y no podíamos avanzar. O sea, nosotros les explicábamos, mire, tienen que ponerse de acuerdo porque ya se tiene definido, no, que nosotros hemos realizado las gestiones para que se haga distinto. Entonces, por lo tanto, no podíamos avanzar. Nosotros cumplimos, ¿no? En informar, en asesorar, ¿no? Lo que se va a hacer, cómo se va a minimizar el impacto, cómo se va a manejar todo eso. Sin embargo, en este caso no se ponían de acuerdo. Entonces ya tuvimos que ponernos más firmes, ¿no? Con el formulador, el equipo multidisciplinario y decidir, ¿no? Mire, ¿sabe qué? El expediente menciona tal y lo vamos a hacer. Caso contrario, vamos a dar un paso al costado, no se va a realizar el expediente y por lo tanto no se va a realizar su ejecución. Entonces ellos tuvieron que ponerse de acuerdo, ¿no? Pero siempre es importante dar a conocer en qué consiste el proyecto, cómo se realiza, ¿no? Y todas las etapas en que consisten, cómo se va a minimizar, para poder evitar justamente estos conflictos. También contribuye a la sostenibilidad del proyecto, ¿no? Un proyecto que integra variables ambientales y sociales desde su fase inicial, ¿no? Minimiza costos por correcciones posteriores, mejora su aceptación social y aumenta la sostenibilidad a largo plazo. Luego también funciona como una línea base. Bueno, básicamente todos los instrumentos de gestiones ambientales, ¿no? Ficha técnica socioambiental, FICSA, PAMA, DIAS, DAC, semidetallado, detallado, todos incluyen una línea base, con diferentes normas, ¿no? Líneas bases generales, líneas bases específicos, ¿no? Biológico, económico, social, etcétera, ¿no? Entonces, esto nos va a ayudar para poder también determinar en qué condiciones se encuentra, ¿no? La línea base, ¿no? Tanto físicos, químicos, biológicos, ¿no? Ya sea para monitoreos o cambios en el tiempo, evaluar el cumplimiento de compromisos ambientales, demostrar responsabilidad ambiental de autoridades o comunidades, fichas técnicas socioambientales, ¿no? En este caso no es un trámite administrativo. Ahora, profesor, en las fichas técnicas socioambiental, me piden que haga monitoreos. Hubo un caso de un colega que sí le pidieron monitoreos. Y yo dije, oye, no, es una ficha técnica socioambiental, ¿no? Es algo complementario. Pero, en este caso, depende mucho del evaluador. Tú le puedes decir de refutar todo, pero si el evaluador se cierra, dice que no, que yo justifico por tal razón, tal razón, tal razón, todo eso, tienes que hacerlo. Tienes que conversar con tu cliente, ¿no? Y decirle, mire, ¿sabe qué? Hemos tratado de llegar a un punto medio, pero el evaluador está solicitando los monitoreos, qué sé yo, de ruido y de calidad de aire, ¿no? Partículas y gases. Entonces, bueno, se tiene que agregar, en este caso, se tiene que agregar, solo si es que el evaluador pide, ¿no? Luego, ¿quiénes son, en este caso, los que revisan las fichas técnicas socioambientales, ¿no? La Dirección General de Asuntos Ambientales, ¿no? Del Ministerio de Transporte y Comunicaciones son la autoridad ambiental competente, quienes revisan, quienes evalúan, observan y otorgan, en este caso, la resolución, ¿no? De consentimiento de aprobación de ese instrumento ambiental. Tenemos como antecedentes, eh, ya sea el reglamento, ¿no? De gestión ambiental, o en este caso reglamento de protección ambiental del sector transportes. También tenemos, en este caso, la implementación de las fichas técnicas socioambientales, que en este caso están por entes medulares o también vías, ¿no? Quienes determinan, ¿no? Cuáles van a ser los procedimientos. En este caso, esta es la línea de tiempo, ¿no? Los procedimientos, ¿no? Es un instrumento de gestión ambiental complementario, ¿no? Al SEIA, el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, y que aplica a aquellos proyectos de competencia del sector transportes que no están comprendidos en el ámbito del SEIA, ¿no? En el listado, que es la 157, Resolución Ministerial 157, MINAM y sus diferentes actualizaciones. La autoridad ambiental competente tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles para su atención. Es algo curioso.
Y me ha pasado, ¿ah? De verdad que a veces uno ya, a veces se pone en aprietos. He presentado, ¿no? Mi ficha técnica ambiental, digamos el día uno, ¿no? Pero en el despacho de la Gerencia de Recursos Naturales llegó en el día 2, incluso el día 3. O sea, el despacho del evaluador, que en muchos casos ellos consideran desde que llega a su despacho. Y ahora tú vas a entrar a, digamos, según uno, ¿no? El criterio de uno, ¿no? Ok, yo lo presenté el día uno, el día 10 hábil, tienen que presentarme a mí una respuesta, ¿no? Observaciones o en este caso la aprobación. Pasó el día 11, no tengo respuesta, ¿no? Muchas veces los evaluadores no te dan ni su número telefónico, te dan correo o, como dicen, ¿no? Todo por la vía regular. Entonces, lo que inmediatamente queda es como un silencio administrativo, ¿no? Tú puedes oponer tu carta, ¿no? Ahora lo vamos a ver también en el nuevo reglamento. Tú puedes quejarte, todo, pero lamentablemente va a dilatar más el tiempo. Porque tú vas a presentar tu carta, ellos te van a responder y los días pasan. Al final le van a quedar en que, bueno, te han observado 21 casos, ¿no? Exagerado. Igual lo tienes que hacer, pero ¿qué? Pierdes tiempo. Bien, entonces son 10 días hábiles, pero eso sí tienes que manejar. De preferencia estar allí y hacer el seguimiento. La fixa está sujeta a un proceso de validación por la autoridad ambiental competente, ¿no? Ya sea a través de la DGAM, perdón, de la Dirección General de Asuntos Ambientales del sector transportes o en este caso de la Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente del gobierno regional, ¿no? Y luego la fixa debe ser elaborada por personal calificado y con experiencia en temas relacionados al sector transportes. Ahora, antes de esta nueva resolución que salió hace poco salió el 11 de febrero, eran profesionales, ¿no? Con experiencia 2, 3 años, ¿no? En asuntos ambientales, sector transporte de preferencia, ¿no? Lo presentabas normal, pero sin embargo ahora ya cambió. Vamos a ver un poquito más adelante eso, ¿no? Entonces, esta es la línea de tiempo, puede decirse, o el procedimiento de la elaboración de una ficha técnica socioambiental. Ahora, ¿quiénes lo firman? Ok, registrados en SENACE, un especialista ambiental, biólogo, geógrafo, ingeniero ambiental, ingeniero en recursos naturales, ¿no? Todo aquel que esté relacionado al sector, ¿no? Y también puede ser la parte social, ¿no? Un antropólogo o un sociólogo, ¿no? Que esté también registrado en SENACE. Entonces, están esas dos partes, ¿no? ¿Quiénes lo hacen? Las ventajas de aprobación de la propuesta de una fixa, ¿no? Es coherente con la naturaleza y la finalidad de la herramienta, es concordante con la normativa general y sectorial en materia ambiental, eh, se encuentra alineadas con la opinión previa favorable formulada por su oportunidad con el MINAM, optimiza el plazo establecido para su revisión, reduce los plazos de revisión, fluidifica y agiliza la respuesta a los requerimientos y consultas de los administrados, facilita el cumplimiento de los cronogramas presupuestales y de los proyectos de inversión pública en el sector transporte. Me olvidaba de comentarles. Cuando de este puente de 26 metros, con mayores luces en el río principal, el evaluador me decía, no, no, mira, ¿sabes qué? Voy a hacer una opinión vinculante al ANA. El ANA tiene 18 días hábiles para que te responda. Y más tiempo entonces, ¿no? Te va a observar, te va a decir, ¿no? Y todo eso se sumaba también a la preocupación de que se declare como una fixa, no como una declaración de impacto ambiental, ¿no? Entonces, eso depende mucho del evaluador, ¿no? Tienes que coordinar bastante, ¿no? Hay evaluadores que son cerrados, que son así, ¿no? Pero estás en tu derecho. Tú tienes derecho a que ellos te escuchen, o ellos tienen la obligación de escucharte, de quizás reclamar, ¿no? De debatir esos casos, ¿no? Y caso contrario, si ya te hace omiso a lo que tú le digas, ¿no? Entonces tienes que irte en este caso, a la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Transportes y enviar un correo, tratar de comunicar o ir presencialmente, ¿no? Y ver el desenlace de tu caso, ¿no? Básicamente, en el tiempo de ejecución es donde se puede
dar esa alternativa. Luego, la DGAM, ¿no? La Dirección General de Asuntos Sanitarios y Medio Ambiente, ha considerado los siguientes aspectos a la fixa, ¿no? Los proyectos de actividades o servicios de transportes, está inclusivo el SEIA, no podrán iniciarse ejecución de obra hasta que los titulares no cuenten con la conformidad fixa otorgada por la DGAM o el gobierno regional a través de la Gerencia de Recursos Naturales, ¿no? Obviamente, todo instrumento ambiental preventivo no se puede iniciar, ¿no? No se puede iniciar. La fixa es un instrumento complementario y la información que contiene se reseña con carácter de declaración jurada. Los proyectos que hayan aplicado fixas no están exceptuados de las exigencias de fiscalización ambiental, ¿ah? Que la norma ambiental y sectorial establezca. Eso es cierto, ¿ah? Así sea un instrumento ambiental complementario, las EFAs pueden supervisar, pueden fiscalizar, ¿no? En este caso, am, si no me equivoco, todavía no se ha realizado la transferencia de funciones a la UEFA, directamente a la UEFA, para lo que es supervisión, fiscalización en el sector transportes, ¿no? Pero sin embargo están las EFAs, ¿no? Está en este caso de los gobiernos provinciales o locales, ¿no? Que pueden fiscalizar eso, sí. Luego la fixa presume plenamente la veracidad de la información que proporciona, que ha sido proporcionado por el titular del proyecto, por lo que cualquier transgresión al principio de buena fe procesal estará sujeta a las responsabilidades administrativas y penales correspondientes. Puede ser el caso, ¿no? Ok, estoy realizando mi fixa y me ha pasado, ¿ah? Me ha pasado. Estoy elaborando mi fixa y puse, en este caso, las áreas auxiliares, ¿no? Entre ellas están los depósitos de materiales excedentes, están campamento, está almacén, patio de máquinas, ¿no? Y las he colocado, ¿no? Pero, sin embargo, el proyecto también tenía una cantera, pero mencionaba vagamente, ¿no? Y obvié eso, ¿no? Sin embargo, el evaluador sí se había dado cuenta. Y dentro de las observaciones me puso, ¿no? Que en la siguiente vamos a proceder, ¿no? Una medida administrativa, ¿no? Por obviar justamente ese tema, ¿no? De la cantera. Porque muchas veces podemos optar a algo más fácil, ¿no? Que en este caso los agregados serán contratados por un tercero o por una empresa que va a traer el material. Ya ha pasado. Entonces, no vemos nada de lo que dice el expediente. Si nos habla de cantera, entonces precisemos un poco más, ¿no? Cantidad, volumen, en este caso de la extracción, la ruta, ¿no? A veces las canteras están kilómetros del lugar de ejecución. Sin embargo, tú tienes que considerar también como un área de influencia directa, ¿no? Todo el trayecto, todo el procedimiento. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, no podemos obviar justamente la información, ¿no? Por eso algo tenemos la plena veracidad de la información. Y en el marco legal y normativo, en este caso tenemos la resolución ministerial 036/2017, ¿no? Donde nos habla respecto justamente a estos instrumentos ambientales, ¿no? Y en este caso, vamos a ver, vamos a ver ahora la resolución directoral 134/2020, esto de transporte 16, ¿no? ¿Sí? Y que también a través de estos tenemos los anexos, ¿no? El primero, el mejoramiento de infraestructura o para mejoramiento de infraestructuras viales interurbanas o también red vial vecinal, menores o igual a 10 kilómetros sin trazo nuevo y servicio de conservación periódica. Esto fue aprobado y promulgado el 10 de agosto del 2022 y este es el contenido básico del EFICSA, justamente para estas actividades. A continuación se detalla el contenido mínimo. So, acá. A continuación se detalla el contenido mínimo sin carácter limitativo
que el titular de un proyecto de inversión, servicio o actividad del sector transporte, que no estén comprendidos en el SEIA, o sea, no están en el listado, deberán desarrollar para los siguientes supuestos de aplicación. Recordemos esto, es muy importante. ¿Dónde está? Los supuestos de aplicación. ¿Sí? Se lo vamos a ver más adelante. Bien. ¿Dónde está? ¿Para qué casos? Mejoramiento de infraestructura vial interurbana, ¿no? Red vial vecinal menor o igual a 10 kilómetros sin trazo nuevo. Asimismo, servicio de conservación periódica, ¿no? Hay esos, bueno, es básicamente el mejoramiento de infraestructura vial, red vial vecinal, ¿no? Carreteras existentes, ¿no? Pero también se considera a estos proyectos de pistas y veredas, ¿no? Que sean menores igual, o sea, la distancia que sea menores igual a 10 kilómetros sin trazo nuevo. Y también servicio de conservación periódica, ¿no? Los mantenimientos que se hace ya después de la ejecución, ¿no? Todo el servicio de conservación periódica. Y esta es la estructura básica, justamente, de esta ficha técnica socioambiental. Los antecedentes, ¿no? Del proyecto, el titular deberá describir los antecedentes del proyecto, necesidad y beneficios de manera precisa. Objetivos generales y específicos. Y los objetivos deberán ser respecto al instrumento de gestión ambiental y su finalidad. 3. Supuesto de aplicación. El titular deberá sustentar el supuesto de aplicación al que se acoge a la presentación de la fixa, según lo establecido en el artículo 2 de la Resolución Directoral 573/2022 MTC del 16. Entonces, en muchos casos me han observado este punto, supuesto de aplicación, porque tiene que ir preciso, ¿no? De acuerdo, en este caso, de acuerdo al contenido, de acuerdo al detalle, ¿no? Al supuesto de aplicación. Tienes que detallar. Y luego vienen los datos generales del proyecto, que consiste construcción de, en este caso, de pistas y veredas, ¿no? Construcción o ampliación, mejoramiento de las vías, tal, 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 tal. Se justifica. Ok. Vamos a ver. Acá está. Ya. Luego tenemos el anexo 2. Cambia de color. Tenemos el anexo 2 que es para puentes modulares y construcción y o reposición de puentes definitivos de menores luces. Esto fue aprobado el 10 de agosto del 2022. El contenido básico del FICSA dice: a continuación se detalla el contenido mínimo sin carácter limitativo que el titular de un proyecto de inversión, servicio o actividad del sector de transportes no comprendidos en el SEIA deberá desarrollar para los siguientes supuestos de aplicación. Entre ellos tenemos puente modular, puente modular, tenemos construcción y reposición de puentes definitivos de menores luces. Similar están, como el anterior, ¿no? Los antecedentes, están también los objetivos, ¿no? Tenemos también los supuestos de aplicación que en este caso debemos de precisar, ¿no? De acuerdo al el anexo 2, puente modular, construcción, reposición del puente definitivo de menores luces. Ahora vamos a ver eso también. Y también el supuesto de aplicación nos menciona, el titular deberá sustentar el supuesto de aplicación al que se acoge, ¿no? Para la presentación de ficha. Según lo establecido, eso tiene que ponerse también, según lo establecido en el artículo 2 de la Resolución Directoral 573/2022 MTC 2016. Ok. Luego está el marco legal, general y sectorial. Como mínimo se deberá declarar el marco legal ambiental sectorial de transportes, ¿no? De acuerdo al Reglamento de Protección Ambiental del Sector de Transportes y modificaciones.
y resolución directoral 573/2022 MTC, ¿no? O sea, en este caso de los fixas. Ah, cabe resaltar en este caso que se considera, de acuerdo al Ministerio de Transportes, ¿no? En este caso, menores luces puentes que son menores o igual a 20 metros, ¿sí? No olvidemos eso. Bien, ahora, el 11 de febrero del presente mes se promulgó a través del Diario El Peruano una actualización del reglamento. Pero tenemos este reglamento de acá. Un ratito, me estoy adelantando. En el sector transporte tenemos un reglamento de protección ambiental para el sector transportes aprobado por el Decreto Supremo 004/2017 del Ministerio de Transportes, ¿no? Ese es el reglamento, ¿no? Pero ahora, el 11 de febrero del presente mes, se promulgó el Decreto Supremo 006/2026 MTC, ¿no? Donde menciona que el artículo 1 de la Constitución, ¿no? Sustentando, ¿no? En este caso, el- la escala, ¿no? de leyes normativas, ¿no? Y que hace mención sobre también el marco legal del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, establece autoridades sectoriales que ejercen sus funciones ambientales sobre la base de sus leyes correspondientes, ¿no? Mm, Bien, ¿qué artículos ha modificado este reglamento o esta modificación del reglamento de protección ambiental, ¿no? Que salió el 11 de febrero, la 006/2026? Ha modificado el artículo, perdón, los numerales. El artículo 3 menciona modificación del reglamento de protección ambiental para el sector transportes, aprobado por el Decreto Supremo 004/2017 MTC. Ok. Se modifica los siguientes artículos. Los numerales, numeral uno, numeral 2, el 6, el 7 del artículo 4, así como también los artículos 10, 11, 11A, 12, 24, 46 y 55. Y el anexo uno del Reglamento de Protección Ambiental para el sector transportes, aprobado por el Decreto Supremo 004/2017 MTC. ¿Sí? Nosotros tenemos el Reglamento de Protección Ambiental. Y le describo en qué consiste esta modificación. Vamos a poner, vamos a poner resaltador y amarillo. A ver. eh, el artículo 4 nos menciona, ¿no? El artículo 4 nos habla sobre autoridades, las autoridades involucradas en el proceso de gestión socioambiental en el sector transportes, ¿no? Y nos habla sobre los numerales uno, 2, 6 y 7. Básicamente nos habla sobre en este caso la Autoridad Sectorial Nacional, que es la autoridad ambiental competente, que es a través de la Dirección General de Asuntos Socioambientales, la de GASA, ¿no? Que ve en materia del sector transportes y encargada de proveer políticas en materia socioambientales. Luego también nos habla sobre que la de GASA, en este caso, es competente, entre otras atributaciones, para la evaluación y aprobación de los instrumentos de gestión ambiental aplicables en el sector transportes. ¿Sí? Luego nos habla sobre el numeral 6, el Servicio Nacional de Certificaciones Ambientales. Recordemos que este reglamento no solamente está el tema de FICSA, ¿no? Sino también están los instrumentos que están dentro del listado de gestión ambiental, ¿no? Entonces, básicamente esto de acá no nos involucra en lo que estamos viendo ahorita. El artículo 10 nos habla sobre la responsabilidad ambiental de los titulares, eso sí, obviamente, ¿no? No específicamente como lo menciona acá el reglamento, ¿no? Pero sí influye bastante. Luego también está el artículo 11, que es de los proyectos no sujetos en el CEIA, ¿no? Eso sí también
nos interesa y básicamente nos habla, ¿no? El artículo 11 habla sobre de los proyectos no sujetos al SEIA, ¿no? Sin embargo, en el reglamento, a ver, quiero ver si lo tengo acá. Ah, sí, sí, acá está. Les menciono entonces nada más. El artículo 11 básicamente nos habla sobre de los proyectos que no están sujetos al SEIA. El artículo 12 nos habla del carácter de la declaración jurada, ¿no? Luego el artículo 24 nos habla sobre improcedencia de las certificaciones ambientales para actividades en curso, ¿no? Ese es el 24. El 46 nos habla del requerimiento de opinión técnica de otras autoridades. Básicamente, cuando se evalúa instrumentos ambientales semidetallados o detallados. Y las opiniones vinculantes al CERNAM, el ANA, entre otros. Luego, el artículo, último, 55, que nos habla del contenido del informe técnico final de la evaluación. En este caso, ya son para instrumentos semidetallados y detallados, ¿no? Entonces, lo que nos interesa a nosotros, básicamente, es el artículo total, el 24, ¿no? No, no, 24, perdón, el doce. Y también el 46. No, 46 no, el 11. Tan, tan, tan. Sí, de los proyectos no sujetos en el SEIA. Vamos a ver qué nos dice el reglamento. Bien, estos son los artículos que nos especifica, básicamente, ajá, el artículo 11, de la gestión ambiental de los proyectos de inversión del sector transporte no sujetos en el SEIA. A continuación, los titulares, mm, los titulares de proyectos de inversión del sector transportes que no están previstos en el listado de inclusión de proyectos de SEIA, a que se refiere la resolución ministerial 95/2025 MINAM, que modifica la primera actualización del listado de inclusión de proyectos de inversión sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, aprobada mediante resolución ministerial 157/2011 MINAM y normas modificatorias respecto a proyectos de inversión del sector transportes, que no generan impactos ambientales significativos, deben gestionar ante la autoridad ambiental competente la aprobación del instrumento de gestión ambiental complementario de carácter preventivo, denominado ficha técnica socioambiental, antes de la ejecución de dichos proyectos, conforme a lo dispuesto en los artículos 11b y 11c del presente reglamento. Los titulares de aquellos proyectos de inversión del sector transportes que no se encuentran obligados a obtener la fixa deben cumplir con las obligaciones ambientales específicas previstas en las condiciones técnicas ambientales, ¿no?, que aprueba el Ministerio de Transportes mediante resolución ministerial previa opinión favorable. Hay varias preguntas acá. Vamos a responderlas después de un pequeño receso. Son exactamente las 8. Vamos a darnos unos 5 minutos, ¿no? Y volvemos 8:05. Nos espera. Bien, vamos a continuar. ¿Se puede ver la diapositiva? Por favor, confírmenme. Sí, ya, perfecto. Bien, entonces hemos visto que hay un procedimiento, ¿no? En este caso, enclareciendo, para los instrumentos ambientales que no están dentro del listado, por lo tanto, tienen que ser su fixa, ¿no? Pero también hay casos los cuales no corresponde tampoco un fixa, ¿no? Los titulares de aquellos proyectos de inversión del sector transportes que no se encuentran obligados a obtener la fixa deben de cumplir con las obligaciones ambientales específicas previstas en las condiciones técnicas ambientales, ¿no?
que apruebe el Ministerio de Transportes mediante resolución ministerial previa opinión favorable del MINAM. ¿En qué casos podría ser? Y me ha pasado, ¿eh? Por ejemplo, una ingeniera me dice, ingeniero, mire, necesitamos que nos hagas un fixa de 7 calles, ¿no? Ok, eran calles largas, ¿no? Ok, sí, dice, esto efectivamente corresponde a una fixa, ¿no? Pero ingeniero, tenemos también que ese mismo proyecto no se consideró una cuadra de una avenida que está dentro de ese proyecto, ¿no? Entonces no se consideró y se hizo una IOA, ¿no? Un procedimiento distinto, ¿no? Pero ahora queremos incluir esa cuadra que queda, ¿no? Ingeniero, ¿se tiene que hacer una fixa ahí? Obviamente que no. Eso fue antes, incluso que salga esta normativa, ¿no? Y la verdad que sí estamos así. Lo único que pude decirle, ¿no? O en este caso interpretarle que correspondería hacer, ¿no? Un plan de manejo ambiental, ¿no? Para que se pueda acondicionar, ¿no? Al momento que se pueda ejecutar. Denominado también unas condiciones técnicas ambientales. Ahora, en este caso también hay actividades, ¿no? Puede ser una cuadra o puede ser media cuadra, ¿no? Pequeños tramos, ¿no? Igual que en los puentes, ¿no? Por ejemplo, una vez hice un fixa de un pontón de 3 metros, ¿no? Pero en el proyecto, en el expediente técnico, mencionaba que era un puente, le habían puesto, ¿no? Pero era de 3 metros, o sea, corto, ¿no? Obviamente que no se quiere retrasar los proyectos de inversiones públicas o privadas, ¿no? Pero sí ayudaría bastante a simplificar tiempos, ¿no? Y costos, obviamente, ¿no? Entonces, aclara acá en esta actualización del reglamento, justamente para esos tipos de proyectos, ¿no? Que a simple vista, a criterio, no es necesario, ¿no? Y era en este caso, un puente que se iba a hacer en un mes. Entonces, obviamente que no, hay que también sentido común, ¿no? Menos mal que ahora el Ministerio de Transportes, ahora sí está tomando en cuenta estos pequeños detalles, pequeños proyectitos que necesita gente, ¿no? Pero de todas maneras, a veces por procedimiento regular se tiene que cumplir, ¿no? Bien, continuemos. Y también nos dice, los titulares de los proyectos de inversión no obligados a presentar un estudio ambiental, o sea, un FIXA, obviamente mucho menos una versión preliminar o otra actividad, o a no cumplir las obligaciones ambientales específicas previstas en la CTA, ¿no? Las condiciones, aprobadas por el Ministerio de Transportes, y deben de cumplir el presente reglamento y demás normas ambientales aplicables sobre residuos sólidos, pozos hídricos, efluentes, conservación del patrimonio natural y cultural, patrimonio forestal y de fauna silvestres, zonificación, construcción, diversidad, paisajismo y otro aspecto que pudiera corresponder. ¿Sí? Ahora, entonces, estos son los criterios que se debe considerar, ¿no? O sea, ok, no voy a realizar un fixa, pero sí tengo que realizar estos puntos que son importantes. Ahora, puede ser el caso, ¿no? Que el evaluador, ¿no? Porque aún así tiene que haber sí o sí una opinión. Una opinión por parte en este caso, el gobierno regional, o si es que el gobierno regional, a través de la Gerencia de Recursos Naturales, no tiene las facultades transferidas, no tiene las facultades transferidas, entonces no correspondería, perdón, tendría que presentar a través de la DGAM, ¿no? Al Ministerio de Transporte, ¿no? Solicitando esa información, ¿no? Si efectivamente corresponde un fixa o no. Y de ser el caso, todo tiene que ser escrito, documentado, ¿no? No se aventuren en decir a su cliente, no, en este caso no es apropiado realizar el fixa y por lo tanto se tiene que hacer, ¿no? Un plan de manejo ambiental o una
medida que pueda minimizar los impactos usuales en actividades pequeñas, ¿no? Entonces tiene que haber ese lazo, esa documentación, ese sustento, ese antecedente. Especifiquemos un poco acá. Aspectos claves sobre las condiciones técnicas ambientales, ¿no? La CTA y el Ministerio de Transporte, ¿no? La finalidad es asegurar el cumplimiento de medidas de prevención y mitigación ambiental, especialmente para proyectos de menor impacto o duración o durante la fase de operación y mantenimiento. ¿Cuál va a ser la aplicación? Se aplican cuando el proyecto no requiere un estudio de impacto ambiental o una ficha técnica socioambiental, garantizando un estándar mínimo de gestión ambiental. ¿Cuál es la base legal? Modificaciones recientes al reglamento, justo el que estamos viendo, ¿no? Que es el decreto del decreto supremo 004/2017 MTC y sus modificaciones, ¿no? Las que tenemos ahora. Y esto va a fortalecer el uso de estas herramientas. La fiscalización. El Ministerio de Transporte y Comunicaciones, a través de la Dirección General de Asuntos Ambientales, capacita a especialistas en la supervisión y fiscalización de estas condiciones, estableciendo infracciones ante su incumplimiento. Esto es hasta que hagan la transferencia de funciones al UEFA. Una vez que el UEFA tenga transferencias de funciones sobre transportes, ellos directamente van a ir, ¿no? Ya sea por una denuncia o si está programada esa supervisión, van a ir, van a verificar. Si no tienes ni siquiera esas condiciones técnicas ambientales o no tienes su fixa, obviamente te van a poner una sanción muy fuerte. Acciones y modificaciones del instrumento de gestión ambiental. Acciones de mantenimiento o emergencias puede realizarse sin modificar el instrumento de gestión ambiental, cumpliendo las condiciones técnicas ambientales y reportando con antelación, siempre que no ocurran en áreas sensibles o protegidas. Estas condiciones son parte de los instrumentos de gestión ambiental enfocados en la sostenibilidad, la prevención de la contaminación y el respeto a la normatividad ambiental vigente en el sector transportes. A ver, vamos a continuar. Luego, otro punto también es el 12.1, pero habla sobre la versión preliminar. Sin embargo, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. En el caso del FICSA, ¿no? Habla sobre erosión preliminar, en las solicitudes de clasificación, los estudios ambientales y los instrumentos de gestión ambiental complementarios, incluidos sus modificaciones y actualizaciones regulados de este reglamento, son elaborados por consultoras ambientales, con inscripción vigente en el Registro Nacional de Certificación consultoras ambientales a cargo del SENASA, y son suscritos por el titular. Los profesionales que hayan participado en su elaboración y el representante legal de la consultora ambiental. En el caso del FICSA, vamos a ponerle color acá. En el caso del FICSA, también puede ser elaborada por un mínimo, como un mínimo, por un profesional especialista ambiental y profesional especialista en social, con inscripción vigente en el referido registro. Luego dice, se preside la firma del titular, del representante, obviamente, de la consultora y los profesionales. Bueno, eso es para la evaluación preliminar. Entonces, aquí es donde ya empieza ¿no? Esta modificación justamente que habíamos conversado, ¿no? Que ya piden que estén registrados en el SENASA. Eso ha sido ahora nomás, el 11 de febrero, ¿ah? De verdad que para muchos ha sido como un baldazo de agua porque muchos han presentado ya su instrumento ambiental o están en un proceso, ¿no? Ya han recibido adelanto y estamos en este caso, ¿no? En el caso de ficha fixa, también puede ser elaborada como un mínimo por un profesional ambiental y un profesional social, con inscripción vigente en el referido registro, ¿sí? Entonces, ya tenemos claro, ¿no? Esto está de acuerdo al artículo 12.1, ¿no? De la actualización del reglamento de protección ambiental del Ministerio de Transportes. Sí. Bien, el artículo 11C nos dice, proyectos de inversión no sujetos al CEIA con aprobación automática. Vamos a ver qué refiere esto. El 11C nos dice, la fixa es de aprobación automática respecto a los siguientes proyectos no sujetos al CEIA
y que no constituyen un componente de una infraestructura vial que cuenta con un IGA previamente aprobado. No es aplicable en ámbitos de áreas naturales protegidas, zona de amortiguamiento, área de conservación regional o sitios Ramsar fuera de la natural protegida. Ahora, acá ya está más claro, ¿no? Por ejemplo, acá, montaje, instalación de puentes modulares, ¿no? Sin pilares intermedios ni componentes principales adicionales. Mejoramiento de vías vecinales con longitudes menores o iguales a 20 kilómetros sin trazo nuevo, que no incluyan ensanchamiento de la vía ni la construcción de puentes. Mejoramiento de vía de departamentos con longitudes menores a igual a 20 kilómetros sin trazo nuevo, que no incluyan ensanchamiento de la vía ni la construcción de puentes. Mejoramiento de vías de evitamiento en el ámbito vecinal o departamental con longitudes menores o iguales a 20 kilómetros, sin trazo nuevo, que no incluya ensanchamiento de la vía ni la construcción de puentes. También mejoramiento a nivel de soluciones básicas y conservación vial por niveles de servicio que comprendan actividades de mejoramiento menores a 20 kilómetros. Mejoramiento de vías urbanas locales que no incluyan ensanchamiento de la vía ni componentes principales adicionales. Recuerdan que les mencioné que en este caso el evaluador solicitó una opinión vinculante justamente al CERNAM, ¿no? Al CERFOR. Ok, era su opinión, pero sin embargo ya nos menciona acá, ¿no? No es aplicable en ámbitos de áreas naturales protegidas, zonas de amortiguamiento, ¿no? Sitios Ramsar, área de conservación regional, obviamente, ¿no? Porque ya la naturaleza del FICSA, ¿no? Este estudio ambiental complementario, ¿no? Es que sea rápido, ¿no? Que los plazos sean mínimos, ¿no? Pero si ya tienes esta característica, obviamente que ya no, ¿no? Ya no se va a considerar como fixa, una ficha técnica socialmente. Entonces tiene que ir al procedimiento regular, ¿no? De realizar una evaluación ambiental preliminar, ¿no? Y esto lo revisa el SENACE, ¿sí? Me voy a adelantar un poquito a los temas. El SENACE. Mm, ahora, estos CEVAP los pueden elaborar, a ver, transportes. Sí, esto es a través de una consultora o dependiendo también si tú te presentas la solicitud, lo puedes presentar, dependiendo del instrumento. Este VAT lo puede hacer también un ingeniero como persona natural registrado en SENACE y también, obviamente, la consultora como persona jurídica, ¿no? Eh, en todo sector hay un TUPA, ¿no? Que es un procedimiento administrativo, ¿no? De la documentación y también la remuneración para la evaluación. Aproximadamente está a 12.000 y tantos, ¿sí? 12.000 y tantos, ¿sí? Le doy ese adelanto. Entonces ya está claro acá. Luego también, esas características también están, ya. También está el mantenimiento periódico de vías urbanas interurbanas, infraestructura de movilidad urbana, está también creación de muros de ciclovías, construcción y renovación de veredas, muros de contención y puentes peatonales, terminales terrestres o estaciones de rutas hasta 25, estacionamientos de embarque y desembarque de vehículos tipo M3, clase 3. Luego también mejoramiento de caminos de herradura, siempre que no cambie su finalidad, rehabilitación o remodelación de la estación de peaje, rehabilitación y remodelación de estaciones de pesaje, otros proyectos de inversión, actividades o servicios del sector transportes que son determinados mediante la resolución ministerial del Ministerio de Transportes con opinión favorable del MINI. Vamos a ver ahora
el 11C, perdón, el titular, el titular que pretenda, sí, el titular que pretenda ejecutar un proyecto de inversión que no generen impactos ambientales significativos señalados en el numeral 11C, precedentes de este reglamento, presenta su solicitud fixa ante la plataforma virtual que habilita el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, cumpliendo los siguientes requisitos: la solicitud de formulario y el formato electrónico del fixa. Obviamente que tiene que estar con todos los índices y procedimientos. Luego, 11C, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprueba el formato de la fixa e implementa la plataforma virtual para el llenado de la información requerida para la aprobación automática de la fixa. A través del acceso al portal electrónico MTC, la información consignada en la fixa tiene carácter de declaración jurada, sujeta al principio de presunción de veracidad y fiscalización posterior establecido en la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. Entonces ahora está más simplificado. Ahora el tema es algo muy importante, ¿no? Ustedes tienen que presentarlo. Este es hablando del Ministerio de Transportes, pero está enfocado al Ministerio de Transportes, ¿no? En caso que no esté el gobierno regional, o en este caso el departamento donde tú vas a realizar el FIXA, no esté en convenio o no tenga las facultades de poder revisar, ¿no? Instrumentos ambientales que no están sujetos al CIA o declaración de impacto ambiental que es usual. Entonces tiene que presentar al Ministerio de Transporte. Acá está. Bien. Vamos a ver. Ahora, vamos a ver acá. Ya hemos hecho una revisión, ¿no? del nuevo reglamento, ¿no? Lo que involucra la fixa, las modificaciones, las actualizaciones, la simplificación de todo esto, ¿no? Pero vamos a basarnos un poquito aquí. Aquí, ahí. Vamos a salir de la diapositiva y vamos a ir a esta plataforma que les recomiendo mucho. Ustedes dirán, ¿no? Y nos ha pasado también, ¿no? Ingeniero, ¿cómo puedo yo tener todo el marco legal en el sector transportes en asuntos ambientales? Y a veces nos ha costado, ¿no? Podemos entrar quizás a Bianca, el SENACE, o en Google, podemos entrar y pedir información. Obviamente que hay información que está dispersa, no está en orden, quizás puede darte información que no te puede ayudar, ¿no? Sin embargo, hay un portal, quizás algunos de ustedes lo conocen, quizás no, un portal que se llama el SPIG, es el Sistema Peruano, a ver, si está bien, es el Sistema Peruano de Información Jurídica. Vamos a ver acá, ya, ya. Vamos a entrar desde cero, ¿ya? Ustedes ponen en Google, ponen SPIG, ¿sí? SPIG, les va a salir así. Y ingresan acá, Sistema Peruano de Información Jurídica. Ok, entran aquí, sigan los pasos. Cerramos esto de acá, cerramos esto y nos vamos a, ¿dónde era? Accede al SPIG, ¿sí? Entramos al Accede al SPIG y entramos acceso libre. Ingresamos, inmediatamente tenemos esta plataforma y nos vamos acá al, al lado superior izquierdo donde dice buscador de normas. Y nos va a salir esas funciones, ¿no? Nos va a decir acá, tipo de norma, es un acuerdo, es un anexo, es un circular, un comunicado, un convenio, decisión, decreto de urgencia, decreto legislativo, es un decreto de ley, es un decreto supremo, es un decreto varios, directivas, fe de ratas, ley, es una ley constitucional,
ley de reforma constitucional, ley orgánica, oficio, protocolo, resolución administrativa, resolución de contaduría, resolución, etcétera. Todas las resoluciones, todas las normativas habíase por haber. En este caso, la que nos interesa es un decreto supremo, ¿sí? Y es el decreto supremo, la 004/2017 MTC. Vamos a ver qué es. Ponen ustedes el tipo de normativa, donde dice el número de norma, ponen la numeración, ¿no? El número, el año y el slash, el sector, y se va a buscar. Ah, ok, me salió solamente uno. Ustedes ven acá, aprueban reglamento de protección ambiental para el sector transporte. Ese fue el inicial, ¿no? 2017. Quizás ustedes pongan esa normativa y salgan otras, ¿no? Pero vamos a ver acá. Ingresamos acá. Ver contenido. Ok. Acá nos dice toda la información de esta normativa. Agrupación es de la Constitución Política, ¿no? Leyes orgánicas y códigos, normas legales, año 2017 en febrero, y fue promulgado el viernes 17 de febrero de 2017, ¿no? A través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Fecha de publicación, 17 de febrero de 2017. Sector, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Qué nos dice? Aprueban reglamento de protección ambiental para el sector de transportes. El decreto supremo 004/2017 MTC. Ok. Eh, las letras que están en verdes son las actualizaciones que tienen. O sea, toda búsqueda que hagamos, vamos a encontrar, en este caso, la normativa principal y vamos a tener todas sus actualizaciones. Y en caso sea una normativa que esté derogada, ¿no? También te va a mencionar que está derogada, o sea, no te vas a desviar. Vamos acá a revisar cuáles han sido las actualizaciones que ha tenido este reglamento desde el año 2017. De conformidad con el numeral 1.1 de la única disposición complementaria transitoria del Decreto Supremo 006/2026 MTC, publicado el 11 de febrero del presente año, ¿no? Los procedimientos administrativos iniciados antes de la vigencia del citado Decreto Supremo se concluye conforme a las normas vigentes bajo los cuales se iniciaron. La vigencia de esta norma no aplica para los casos que se hayan ejecutado mecanismos de participación ciudadana bajo el anterior normativo. De conformidad con la 11ª disposición complementaria final, la modificación del reglamento, ¿no? Nos habla sobre, aprobado mediante la presente norma, se aplica sin perjuicio de las competencias de autoridades marítimas nacionales, ¿no? Bueno, ya está entrando ya a estos temas, a estos vinculantes, ¿no? El Ministerio de Defensa, ¿no? En materia de seguridad de la vida humana, control de vigencia del tráfico acuático y protección del medio ambiente acuático, ¿no? Y evaluación y aprobación de instrumentos de gestiones ambientales en el ámbito de su competencia conforme al decreto TATA. Bueno, eh, para quienes les interese el tema, ¿no? O quienes estén haciendo un instrumento ambiental que esté involucrado a estos temas de guardanía acuática, ¿no? Sobre temas administrativos, obviamente les interesa bastante, ¿no? Pero vamos a ver qué más hay. Hay concordancias. Hay concordancias, tenemos la exposición de motivos, ¿no? Que es todo el sustento, ¿no? Para que se haya aprobado este decreto de urgencia. Sí, sí, sí. Sí. Vamos a ver las concordancias. Todas estas son las concordancias desde, desde que se promulgó este reglamento, el año 2017, hasta la fecha. Tenemos acá la primera actualización, ¿no? A través de la resolución ministerial 317/2017 MTC 01.02, donde dice dispone en publicar la página web del Ministerio la propuesta de término de referencia para proyectos de características comunes o similares precisados en el artículo 1, clasificación anticipada, ¿no? Del Reglamento de Protección del Sector de Transportes. ¿Quiénes les interesa están viendo eso? Ok. ¿Qué más? Eh, bueno, hubieron varias modificatorias. Las que nos interesa, vamos a ver la que nos interesa. A ver, clasificación anticipada, no, ¿dónde está? A ver, fixas. A prueba de término de referencia, en el año 2019 también hubo modificatorias, ¿no? Del reglamento de protección, propuesta de término de referencia.
A ver, propuesta de 10 términos de referencia, no, no, clasificación anticipada, no, 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 eso no, ITS tampoco, ITS, ok, nos vamos al 2023, 2020, 2023, aprueba metodología del cálculo de multas para materia ambiental del sector transportes, y después tenemos en el año 2025, Resolución Ministerial 126, dice Decreto Supremo que modifica el reglamento de protección ambiental del sector transporte aprobado por el Decreto Supremo 0017. Entonces también hubo otra modificatoria en el 2025. Pero respecto a fixas, es la que tenemos ahorita. ¿Sí? Ok, la exposición de motivos, lo que le mencionaba, se puede visualizar. Eh, sí, sí. ¿No? La exposición de motivos, decreto que aprueba el Reglamento de Protecciones Ambientales del Transporte, ¿no? Y están todos los antecedentes, ¿no? Antecedentes constitucionales, legales, ¿no? Normativos, eh, la estructura del decreto supremo, ¿no? Obviamente que toda exposición de motivos, exposición de decretos, van con opiniones vinculantes, ¿no? Los diferentes sectores, entidades, instituciones, para que puedan fortalecer, ¿no? Y poder llegar a un consenso y promulgar este decreto supremo. ¿No? Todo el sustento, afectaciones, los PAMA, ¿no? Clasificación anticipada, instrumentos correctivos para actividades en curso, ¿no? Beneficio de la norma, análisis costo-beneficio, análisis de impacto de vigencia de normativa, ¿no? Y concluye con, cabe precisar que, aprobado por el Decreto Supremo tal, tal, ¿no? Este es el sustento para la aprobación del Decreto Supremo, en este caso del Reglamento de Gestión Ambiental, ¿no? De transportes. Ok. Luego de esa exposición de motivos, seguimos acá y nos habla, ¿no? Considerando el artículo tal, 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 y nos vamos acá. Resuelve la aprobación del Reglamento de Protección Ambiental del sector de transportes, ¿no? Este es el año 2017. Tal. Luego nos habla sobre un reglamento, allá, los títulos. Y también ustedes cuando vean, ¿no? Entran al reglamento, ¿no? Van a ver que ha habido modificación, ¿no? Numeral 1, 2, 6 y 7 modificaciones por el artículo 3 del Decreto Supremo 006/2026. O sea, conforme vas tú yendo a los diferentes artículos, te menciona, ¿no? Hey, hay una modificación actual, ¿no? La 006/2026 MTC, ¿no? Que fue publicada el 11 de marzo del 2016 y quedando redactado en el artículo de la siguiente manera, ¿no? Nos habla, ¿no? Sobre las autoridades, ¿no? Te especifica todo. Luego el artículo 5, los lineamientos políticas ambientales del sector transportes. Artículo 6, fortalecimiento de gestión ambiental de transportes, y así. Igualmente acá, eh, artículo 10, responsabilidad ambiental de los titulares, ¿no? Artículo 10, modificación. Artículo 3, Decreto Supremo 006, ¿no? El último, ¿no? Igualito, ¿no? Justo lo que hemos leído y que hemos revisado, ¿no? Pero nosotros enfocándonos en el tema de la fixa, ¿no? Ok, a ver, nos vamos a algo específico. Vamos a ver, acá, 1026, ya. Ahora, tenemos este reglamento, ¿no? Que ha ingresado, entrado el enlace, el Decreto Supremo 006/2026, y como vemos acá, no hay ya alguna actualización, modificación, ¿no? No hay nada, letras verdes, ¿no? Que nos indique que hay una actualización de esa última actualización. Y bueno, entonces eso nos refleja que esta es la última actualización, modificación o normativa vigente respecto a lo que es reglamento de protección ambiental en el sector transportes, ¿no? Obviamente también hay un anexo de clasificación anticipada para proyectos de inversión, ¿no? Bueno, esto es ya para instrumentos que están dentro del listado, ¿no? Ya te dan la clasificación anticipada, ya, redes viales nacionales, sin trazo, creación de vías pertenecientes a la red vial departamental, no menor o igual a 5 kilómetros, ¿no? Ya te da determinada inmediatamente qué instrumento, qué categoría es, ¿no? Incorporación de reglamento y protección, bueno, estas son las modificaciones que han habido, de los PAMAs, también los tiempos y disposiciones complementarias, ¿no? Se deroga la segunda disposición complementaria, ¿no? El transitorio del Decreto Supremo 008/2019 TNTC. Y ya está. Así es. Entonces,
esta plataforma, esta herramienta les va a ayudar muchísimo. Vuelven acá y la pantalla principal y buscan acá, ¿no? Si tienen un decreto una resolución administrativa, ponen la resolución administrativa, ponen acá el número y lo pueden buscar, ¿sí? Entonces, esta plataforma les va a ayudar muchísimo. Igualmente, ustedes tienen un ECA vamos a ver eso más adelante, un ECA de aguas, ¿no? Igual, colocan acá su ECA de aguas, de acuerdo al sector que ustedes quieran, ponen buscar y les sale acá, ¿no? Ponen acá, ingresan y van a ver las actualizaciones que han habido, ¿no? Y las que han sido derogadas. Entonces ustedes pueden estar actualizados de esa forma. Bien, vamos a ver acá un caso que quería mostrarles. Teletransportes. Bien. Bien, estas son las normativas que nosotros vamos a trabajar. Sí, estas son nuestras normativas que ya le han pasado seguro, o si no, ahorita le vamos a pasar. Está tanto, pero no se puede ver. Está, un ratito. Mm, mm, ya. Ya, vamos a utilizar dentro de los instrumentos ambientales, perdón, dentro de las normativas ambientales. ¿Se puede visualizar? Ahí, No, ahora no sí. sé. Ahora sí. Bien, vamos a utilizar el último reglamento, el Decreto Supremo 006/2026 MTC, que es modificación del reglamento de protección ambiental. Tenemos también el Decreto Supremo 004/2017 MTC, que es el reglamento, ¿no? Vigente, con algunas modificaciones que ya se tiene actualmente. Tenemos el informe 029/2022 MTC, este caso que nos habla sobre los anexos, tanto uno y 2 de los fixas, ¿no? Para vías y para puentes. Y también tenemos, bueno, esta fue la inicial, ¿no? La resolución directorial 134/2020 fixa, ¿no? MTC, que se emitió en el 2020, ¿no? Y en el 2022, a través del informe 029/2022, es donde se actualiza el anexo y la estructura justamente del fixa para puentes y vías, ¿no? Entonces, con eso esa información ya lo tienen seguro en el portal. Ahora, ya, ya poco antes de empezar a la parte de preguntas, quiero mostrarles acá en qué consiste un fixa, ¿no? Para darles una previa a lo que vamos a ver en el transcurso de la semana. Mm, está. Bien, ok. En un fixa está, si bien es cierto, la estructura, ¿no? La estructura del fixa. A ver, vamos a cambiar esto de acá. Vamos a poner la pantalla. Toda pantalla, pantalla. Sí, ya. Tenemos en este caso el fixa de un puente, renovación de un puente en Ayacucho este año. Tenemos la estructura, uy, perdón, tenemos la estructura, ¿no? El contenido, los antecedentes, el objetivo, el supuesto de aplicación, el marco legal, el marco legal. Vamos a poner acá. ¿No? Antecedentes, objetivos, supuesto de aplicación, el marco legal, los datos general del proyecto, ubicación del proyecto y sus componentes, ubicación de las áreas auxiliares a ser utilizadas, identificación de fuentes de agua, identificación del área natural protegida, ¿no? O su zona de amortiguamiento, área de conservación. Ahí básicamente se hace el mapa de la superposición, ¿no? Si está dentro de un área natural protegida, zona de amortiguamiento, área de conservación regional, entre otros. Luego también está la identificación de áreas arqueológicas y o patrimonio cultural. Seguidamente,
Tenemos acá residuos sólidos y líquidos. Tenemos descripción de las etapas y actividades del proyecto o actividad del servicio, área de influencia del proyecto, caracterización de la línea base socioeconómico y cultural, identificación, caracterización y valoración de los impactos ambientales, el cronograma de ejecución, presupuesto de implementación, conclusiones, recomendaciones y anexos. ¿Sí? Entonces, esta es la estructura a poder realizar, tanto para anexo uno y anexo 2 que vamos a ver. Seguidamente, vamos a ver acá los anexos, ¿no? Estos son los anexos. A ver, ¿se puede revisar? Sí. Entonces, tenemos el primer anexo. El orden va de acuerdo también en este caso, al índice. También va de acuerdo a la estructura de este fixa, ¿no? Y tenemos primero el mapa de ubicación, ¿no? Básicamente eso se trabaja en el programa ArcGIS o también puede ser en QGIS, ¿no? Donde se identifica, en este caso, el país, la provincia y el distrito, ¿no? Y después la ubicación. Seguidamente tenemos el mapa de áreas auxiliares, ¿no? En este caso vamos a identificar las áreas auxiliares, como puede ser el almacén y el campamento, ¿no? El área, los puntos, los referenciados, ¿sí? Unidades UTM, el almacén y almacenamiento. Luego también tenemos el depósito de material excedente, ¿no? Acá tenemos el área, que es muy importante. Luego también tenemos el patio de máquinas, ¿no? Igualmente el área y sus coordenadas, ¿no? Y también el puente que se proyecta construir, ¿no? Donde se encuentra ubicado. Y este es el mapa entonces de identificación de áreas auxiliares. Obviamente que se tiene que considerar también la ruta que va a tener para poder identificar el área de influencia que vamos a ver más adelante. Luego está el mapa de superposición, ¿sí? Se entra al geoportal del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ¿sí? Tenemos un código de consulta y me ha pasado, ¿ah? Cuando recién estaba iniciando, yo entraba a la página, le hacía un pantallazo y eso lo ponía. No, me hizo, está mal. Tienes que entrar al mismo código de consulta y determinar dónde se encuentra ubicado, ¿no? Lo vemos acá. Y tenemos que sacar toda información, ¿no? Límites administrativos, áreas de conservaciones privadas, área de conservación regional, ¿no? Como pueden ver ustedes acá. Áreas naturales protegidas, reservas comunal, voto de casa, reserva todo. Entonces, en este caso, el proyecto no tenía ningún tipo de intervención respecto a lo que se mencionaba, ¿no? Y se presenta, y acá menciona, y acá descarta también, ¿no? Nos da también la fecha de análisis de superposición, las áreas de conservaciones regionales, ¿no? No hay superposición, no hay superposición, y esto ha sido, el código podrá ser verificado por la entidad competente externa. Seguidamente, el mapa de superposición cultura, ¿no? Igualmente, tenemos en el geoportal de cultura, se ingresa, y la opción para que puedas poner el título del proyecto, ¿no? Y el proyecto, en este caso, bueno, se encuentra en el distrito de Ocaña, eh, básicamente a unos 15 kilómetros. Sin embargo, no te permite, bueno, no se puede verificar que hay un área en este caso arqueológico, ¿no? Y acá también lo descartan, ¿no? Sitio de patrimonio mundial, camino registrado, trazo de camino, camino afectado, no, no hay nada de eso, ¿no? Proyección con ausencia, reemplazo, daños, etcétera, ¿no? Y lo presentamos. Entonces, este es el mapa de superposición de cultura. Luego está las fichas de caracterización de áreas auxiliares. A ver, anexo 5, ficha de caracterización de áreas auxiliares. Y acá damos una descripción de cada área auxiliar, ¿no? En este caso, el depósito de material excedente, las coordenadas UTM, WGS 8418L, y de acuerdo a los puntos georreferenciados que tenemos, ¿no?
Luego también otra información, el acceso directo. Características fundamentales, el cuerpo de agua está cercano a una quebrada, río, laguna, no, está en un río que se denomina Tomate, ¿no? Centro poblado más cercano, centro poblado San José de Tomate, vegetación predominante, eucalipto, ¿no? O puede haber otras especies. Fauna reconocida en el área, básicamente animales domésticos. Propietario, en este caso, es el centro poblado de Tomate, ¿no? Y la descripción, igualmente, ¿no? Servirá para almacenar, rellenar los materiales que han sido extraídos, con corte de suelos, que no son actualmente necesarios para su uso, ¿no? El DME proporcionará un espacio seguro y organizado para almacenar estos materiales. También se especifica el área, igualmente, un almacén y campamento, y también el patio de máquinas, ¿sí? Entonces, esta es la ficha también que nos piden. Luego está el mapa de influencia, ¿no? Tanto directa e indirecta, ¿no? Eh, en este caso se hizo de acuerdo al eje de la vía, ¿no? Donde se va a transitar, donde va a transitar los vehículos, ¿no? Tanto para el transporte de personal como también el flujo de disposición final de depósito de material excedente, ¿no? Este viene a ser la línea de recorrido, ¿no? Y se proyectó a 50 metros, ¿no? Como área de influencia directa del eje de la vía, ¿no? Usualmente toman 100 metros, pero hay que determinar el criterio también, ¿no? 50 metros del eje de la vía, de lado a lado, el área de influencia directa, ¿no? Y 100 metros del eje de la vía, ¿no? Para el área de influencia indirecta. El área de influencia indirecta, un total de 154 hectáreas, y el área de influencia directa, un total de 79 hectáreas, ¿no? Tenemos la leyenda acá y tenemos también las coordenadas, ¿no? En este caso, en la ubicación georreferenciada de cada punto, en este caso el ángulo interno y también la distancia de cada uno, ¿no? Ok, ese es el anexo 6. Luego está, bueno, viene el panel fotográfico, ¿no? Panel fotográfico, pues es importante también eh, utilizar ciertas herramientas, si es posible, ¿no? Entre ellas puede ser un dron, ¿no? Un dron caro, puede ser un dron accesible, ¿no? Que te va a ayudar mucho. Va a ayudar a proyectar, a poder justificar incluso cuando tengas justamente esos inconvenientes con el evaluador, ¿no? Justificar ciertas cosas. Sí. Entonces, el anexo 7 es el panel fotográfico. Y luego viene la acreditación también, ¿no? O sea, la acreditación son de los dos profesionales, ¿no? Su currículum, entre otras palabras. Luego está algo importante, el anexo 9 que es el acta de libre disponibilidad del terreno, ¿no? En este caso, lo firma el presidente de la comunidad. Tienes que poner el resumen del área de auxiliares, ¿no? La ubicación que es referenciada, el área, el perímetro, el lado y titularidad del terreno, ¿no? El área del centro poblado, San José de Común. Se aprueba la libre disponibilidad de terreno para el uso de los auxiliares y se pone en manifiesto la libre disponibilidad de terreno. Habiendo otro asunto a tratar, ¿no? Y lo firma el presidente de la comunidad. Y esto va tanto para el almacén de campamento, patio de máquinas. Y también está el DME, ¿no? Acá, el DME. ¿Ok? Esos son los 10 anexos. Luego viene también el FIXA, ¿no? El cuerpo de todo el proyecto, que tiene que estar firmado por, en este caso, los dos profesionales y también el titular del proyecto, ¿no? En este caso, el alcalde distrital, provincial o gobernador regional. Entonces, en esto consiste el FIXA, ¿sí? Los anexos, las partes que conciernen. Ya sí. A ver, y otra cosa que quería mostrarle. Ah, ya. Acá, ¿no? Justamente, la importancia también, un valor agregado, ¿no? No es obligatorio, no te obligan a hacer eso para hacer fixa, pero es un valor agregado que también podrían incluir ustedes a futuro. Hacer un ortofotogrametría, ¿no? Como una especie de levantamiento topográfico, por así decirlo, no a precisión, y se puede dar relieves, ¿no? De la ubicación, ¿no? Se toman fotos a través de un programa, se junta todo eso y puedes determinar ciertas cosas, ¿no? Acá
Acá es donde se va a hacer el puente. El proyecto del puente son 16 metros de largo y 6 metros de ancho, ¿no? Justificado que en avenidas altas la población, es una población, sí, regular, miren, tiene centro de salud, tiene colegios primaria, secundaria, ¿no? Justifica varias cosas, ¿no? O sea, eso sirve también, ¿no? Se quedan sin acceso, ¿no? Y por lo tanto se justifica la inversión justamente de ese proyecto, ¿no? Y también en las condiciones en que se encuentran, ¿no? Es un lugar de actividad agrícola, ganadera todavía, no hay actividades mineras, ¿no? Cuentan con parcelas, las calles aún se encuentran sin pistas y veredas, entonces se podría justificar para otros proyectos más adelante, ¿no? Bien. ¿Qué más iba a mostrarles? Eso, ya. Sí, básicamente sería eso. Gracias por su tiempo y compromiso. Bueno, tenemos unos minutos para responder preguntas, dudas. Sí, estoy atento. Vi una pregunta por acá. ¿Cuáles son los criterios para determinar que para un proyecto de inversión en transporte es un fixa y no un IGA, o sea, un día, una IA? En este caso, como vimos, ¿no? Las características. Puente de menores luces, 20 metros. Pero si es más, como me pasó a mí, 26 metros, puedes justificarlo de acuerdo al tiempo de ejecución, ¿no? Si son 3 meses, pero si es un tiempo de ejecución de 6 meses, obviamente que ya no, ¿no? Otro criterio también puede ser la cantidad de población. Por ejemplo, en este puente que le digo, ¿no? La cantidad de trabajadores eran 13 nada más. No, más que todo era maquinaria, grúas, ¿no? Y básicamente mixers que vienen a llenar en este caso, los pilares, ¿no? En el caso de un día, perdón, de un IGA o instrumentos ya que están en el listado, ya hay clasificación anticipada. O sea, con eso ya puedes más o menos proyectar, que dice ciertas cantidades de distancia, volúmenes, ¿no? Puedes determinar así. Pero siempre es importante, ¿no? En la etapa de inversión, incluso preinversión, verificar ya qué va a incluir tu estudio ambiental, ¿no? O caso contrario, ir solicitando, si estás ya, ¿no? A la mitad del expediente técnico, ¿no? Ir solicitando una opinión, en este caso, al gobierno regional, a la Gerencia de Recursos Naturales, Medio Ambiente, o también al Ministerio de Transporte, ¿no? A través de la Dirección General de Asuntos Ambientales y Medio Ambiente. No sé si habrá alguna consulta, alguna duda de lo que hemos visto hoy. Básicamente ha sido una parte introductoria, ya quedó claro la parte normativa, ¿no? En la siguiente clase ya vamos a trabajar, vamos a profundizar un poco más los diferentes proyectos. Y bueno, en el tema de Fixa tenemos 2 semanas, ¿sí? Tenemos que darle duro. Y en el caso de la ficha técnica ambiental agraria también tenemos 2 semanas. Puedo consultar con el audio, Inge, ¿cómo con el audio? Disculpa, no entiendo. Puedo... Ingeniero, muy buenas noches, ¿me escucha? Ya, ya, perfecto, disculpa, entendí. Sí, ingeniero. Sí, Ingeniero, ¿cómo sí, está? muy buenas noches. Buenas Esta está noches. muy interesante la clase de hoy. Una consulta era, bueno, estaba viendo un poquito el temario que vamos a llevar en las próximas sesiones y mi consulta era si vamos a desarrollar un caso práctico con un expediente, digamos, ya aprobado o definido y con ello vamos a ir avanzando cada ítem de la estructura del FITSA o cómo va a realizarse en las próximas sesiones. Claro, cada punto que vamos a verlo de acuerdo a un caso real, ¿no? Que se ha hecho en el norte, en el sur del país o en el centro. Vamos a verlo con caso, ¿no? Porque si hablamos de teoría nada más, eso va a ser unos 20 minutos nada más. Lo importante es ir en concordancia con los proyectos, en este caso con los fixas que ya han sido aprobados y también, por lo tanto, su expediente, ¿no? Va a ir a la mano, ¿no? Voy a poner un cuadro donde está el expediente técnico y en el cuadro al lado donde está el fixa, ¿no? Va a ser práctico, entre otras palabras. Ingeniero, buenas noches, una consulta. Sí, Tania Bazán, ¿cómo está? Buenas noches.
Inge, hasta había estado hablando acerca de lo que es el FITSA. Había, quería confirmar el tema de cuántos días hábiles hay para alguna respuesta de la FITSA cuando se ingresa, entiendo porque hay partes, ¿correcto? Sí, 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 ¿Cuántos sí. días hábiles son? Son 10 días hábiles. Mire, por ejemplo, me pasó a mí, ¿ah? Presentamos con la Municipalidad Provincial de la Convención, presentamos al... Todavía Cusco no tenía las transferencias dadas, ¿no? Al sector de transportes. Y lo presentamos al Ministerio de Transporte a través de la Dirección General de Asuntos Ambientales y Medio Ambiente, ¿no? Y no nos habíamos dado cuenta que, o sea, yo lo presenté, ¿no? Yo era externo, lo presenté, ya es la unidad formuladora, ¿no? Ellos le dieron el estudio ambiental en digital, ¿no? Escaneado todo. Le dieron a quien maneja la clave o el código, la mesa de parte virtual, el código de la mesa de parte virtual, para que lo suba, ¿no? Y lo había subido mal. No había puesto los anexos. Y ya iban como 5 días, 6 días, pues, ¿no? Y obviamente ya el Ministerio de Transporte ya había observado eso, pero no nos habían avisado y el tiempo ya había pasado. Entonces, corre a partir de que te lo aprueban. Te aprueban el FIXA si está correctamente con todas las partes que piden, ¿no? Ahora, es relativo, de verdad, con transportes, es relativo que sean los 10 días. Mira, yo tengo ahorita un FIXA, que ya voy, que lo presenté en el quincena de noviembre, y hasta ahorita no tengo respuesta. Ujú. ¿Mm? Y eso, transportes, ¿ah? Ah, ya, pero sí o Ahora, sí tiene que haber una respuesta por parte de la entidad a la que se presenta, porque por ejemplo, para otros, para la ficha técnica ambiental te indica que después de los 10 días hay silencio administrativo, si no mal recuerdo. Tal vez lo estoy confundiendo. claro, Entonces, se considera claro. como ya aceptada el instrumento de gestión. ¿Sabes qué? Ahí puede hacer que te amplíe más el tiempo, te van a decir muchas cosas más. O sea, te van a justificar que sí, hemos pedido una opinión. eh, 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 hay varias justificaciones que tienen, pero sí tienes que estar llame, estar tras de. Claro, puedes pasarte los 10 días y sin un silencio administrativo y te lo Sí, por aprueban, ¿no? supuesto. Pero Ah, la ya. verdad que no he visto hasta ahorita ese caso. Hemos querido hacer, pero nos han recomendado que no, porque va a dilatar más el tiempo. Pero depende, mira, sabes que en ese caso es transporte, ¿no? Pero depende del gobierno regional, depende del departamento. Su señal se entrecorta, ingeniero. Sí, disculpen, se cortó. Te decía, en este caso puede demorar, pero igual, en este caso con el evaluador que te digo. Su señal se entrecorta, ingeniero. Ah, ya. Eh, ¿Resolví tu duda? Sí, correcto. Una consulta final. Había hablado acerca del EVAP. Había mencionado sobre el costo por el trámite de 12.000 soles, ¿o lo he confundido? Sí, a ver, te doy exacto o sea, para realizar una evaluación preliminar, ¿no? Que lo revise el SENACE. Ya. Ah, a ver, ¿dónde está? Y son, o sea, todos los sectores, ¿ah? Todos Ujú. los sectores están con ese monto. Dame un segundito. Está. Ya, mira. Para el sector transportes, de acuerdo, 12.092,60. Perdón, cuarenta Ya. cuarenta El EVAP se utiliza Igual, para para solicitar una minería, evaluación acerca de la clasificación de qué tipo de instrumento de gestión ambiental sería, ¿correcto? claro, claro, ese es para realizar una clasificación. Sí, así es, así es.
que estaría dentro de la normativa del CIA, ¿verdad? Netamente día, Sí, estudio de así impacto es. ambiental, detalle, ya, ingeniero. Claro, lo que puedan determinar los evaluadores, ¿no? Sí. Bien, apreciados colegas, alumnos, ya son las 9:03. No sé si habrá alguna consulta más, con gusto para poder responder y ya para retirarnos también. Bien, entonces estamos invitados para el día jueves, jueves 26. Los espero a las 7 de la noche. Tenemos un duelo de tolerancia 7:05 para esperar a sus compañeros quizás que se están demorando. Y empezamos. ¿Sí? Muchísimas gracias por la atención y nos estamos viendo en la siguiente clase. Buenas noches con todos.